Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muchas bendiciones, mis queridos hermanos. Otra vez nos encontramos aquí en este su espacio, Hombres de Verdad, con la intención de abrir las Escrituras y bajo la dirección del Espíritu Santo, compartir aquello que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que compartamos con ustedes, porque el Señor entiende que es de necesidad para la vida de un hombre, para la vida de las funciones que tiene ese hombre asignada por Dios. Primera función, ser un buen cristiano. Segunda función, ser un buen esposo. En tercer lugar, representar a nuestro Señor y a nuestro Dios con sus hijos. Ser un hombre de provecho para la sociedad. Ser un siervo de Dios en la iglesia. O sea, son muchos roles los que Dios nos ha asignado. Y son roles que no son cargas. Son roles hermosos, buenos, si uno lo hace bajo la guianza y la dirección del Señor. Y en este tiempo estamos enfocándonos en el área que tiene que ver el rol del padre con los hijos. Específicamente estamos hablando acerca de alertar a los padres con respecto a la pornografía en sus propios hijos. Y obviamente también en ellos mismos, pero enfocado a sus hijos. Y para nosotros es un placer, Pastor Marcos Peña y el Pastor José Agüero, pues encontrarnos aquí para estar con ustedes. Gracias, José, y gracias a todos los que nos escuchan por sintonizarnos. La verdad que qué privilegio tener la palabra de Dios en nuestras manos. Es que es tan amplia. El que no está familiarizado con ella pudiera preguntarse, ¿y qué tiene la Biblia que decir acerca de la pornografía? Bueno, es que hay principios básicos y elementales en la palabra de Dios, como habíamos dicho en uno de los programas. Las relaciones íntimas, las relaciones sexuales no son un invento del diablo, son un invento de Dios. Dios no solamente las creó como algo bueno, maravilloso, fantástico y deleitoso, sino que también creó el contexto en el que deben de ser practicadas, que es en el contexto del matrimonio. Parte del daño y del mal de la pornografía, de por qué es pecaminoso, es porque toma algo hermoso y lo convierte en algo horrible, porque las relaciones íntimas no son para ser publicitadas. De hecho, hay una palabra que te lo dice, que si algo es íntimo, entonces no es público. Exacto. O es íntimo o no lo es. Entonces, algo íntimo no se supone que es para que los demás lo vean. Y una cosa que es la que estamos enfatizando mucho, es que esto pareciera ser que cualquier padre desearía, humanamente hablando, que para que su hijo que está en la preadolescencia o en la adolescencia o en la juventud se envuelva en relaciones prematrimoniales o de fornicación, del tipo que fuese, pues ellos dicen, bueno, quieren que tener algún tipo de desahogo, porque esa es la idea del mundo, y la pornografía eso es algo entre ellos y ellos. O sea, es algo entre ellos que se queda entre mi hijo. Si yo encuentro a mi hijo viendo eso, pues yo voy a pensar que es por un asunto de curiosidad, de que yo también cuando tenía la edad de ellos o cuando era un niño, yo también quería como curiosear viendo el cuerpo de la niña o del niño, de manera que yo lo veo como curiosidad. Pero mire, hoy vamos a hablar dos cosas. Primero, el enfoque bíblico que Dios nos da, ya hemos dado parte de eso en entregas anteriores, pero el enfoque bíblico que queremos darle de lo que significa esa palabra porneia y todo el amplio significado que tiene y cómo el Señor lo aborda en su palabra, pero también el impacto que eso causa en sus hijos. No crea que es simple curiosidad. Yo tenía mucha curiosidad de ir al Gran Cañón de Colorado y fui, lo miré y me deleité viendo esa obra de la maravilla de la creación. ¡Wow! Yo quedé fascinado y mi curiosidad fue llenada. No me animo a gastar dinero, aunque fue que me llevaron, pero gastar dinero para volver al Gran... ¿Ya lo conoces? Ya lo conocí, ya mi curiosidad quería conocer las cataratas del Niágara, tanto del lado estadounidense como canadiense. Ya estuve en los dos lados, estuve en la catarata
de Victoria, allá por Zimbabue. Disfruté mucho viéndola, ya mi curiosidad se llenó, no tengo deseo de volver, pero déjeme decirle algo, el que mira pornografía siempre va a tener el deseo de seguirlo viendo. Entonces, esto no es asunto de curiosidad, como conocer un lugar como los que he mencionado. Esto es un asunto de que lo que se presenta no es el cuerpo humano solamente con sus cualidades al desnudo. Lo que tú hablabas de la pornografía blanda, como le dicen. No es eso. Hoy en día hay tanta violencia y tanto mal y se presenta de una manera tan distorsionado y con la presencia de tantos objetos y personas y violencia, golpes dentro de... Usted no se puede imaginar, y quizás usted está diciendo, bueno, ustedes están dando toda esa descripción porque en algún momento de su vida pues lo vieron y al verlo entonces pueden hablar acerca de eso. Bueno, déjeme decirle que yo nunca he visto nada de eso, ni quiero ver. Pero ya sabemos por lo que se ha leído todo lo que eso causa. De manera que hoy vamos a mirar ese enfoque bíblico de lo que nos falta. El pastor Marcos lo va a traer, pero también estaremos trayendo qué impacto produce eso en la vida de nuestros hijos. Cuando tú hablabas, José, mencionaste algo que me recordó una frase muy común, pero es que mis hijos vean eso, pornografía, eso no le hace mal a nadie. ¡Wow! ¡Qué frase tan alejada de la verdad! Porque a veces pensamos que solamente el mal a alguien es cuando tú lo agredes, lo insultas. Bueno, es que la pornografía es un insulto a la persona más importante. Es un insulto a Dios. Porque estamos distorsionando lo que Dios creó para que fuera disfrutado en un contexto particular y dado como un clímax, como algo espectacular de la relación matrimonial. Aún esa pornografía suave, es decir, donde no aparecen las personas teniendo relaciones sexuales, sino solamente desnudos, aún eso es pecaminoso contra el Señor. No porque el cuerpo humano sea malo en sí mismo, no porque los órganos sexuales sean malos en sí mismos, sino porque en el diseño de Dios, Dios reservó esa desnudez para el deleite y disfrute del cónyuge y de ninguna otra persona más. Es tan sencillo como eso. Así es. Yo recuerdo, siendo joven, en algún momento determinado tuve alguna revista. Papá no era creyente y por lo tanto él no tenía ningún inconveniente. Y yo recuerdo justificándola delante de mamá, diciendo, no, pero eso no tiene nada de malo, es solamente la creación de Dios, el cuerpo humano, que es hermoso. La verdad que cuando uno quiere hacer algo, encuentra siempre la manera irracional de expresarlo. Eso nosotros lo vemos por doquier. Marco, yo trabajé con tu papá y tu papá, cuando iba, por alguna razón salíamos juntos del trabajo, siempre recuerdo como eso ahora, me decía, José, mira qué creación de Dios. No me enseñaba revistas, sino personas en la calle. Y él siempre tenía como ese enfoque, ¿verdad? De que era, cuando veían una dama, era como una creación de Dios. Así que si se admiraba viéndola caminar en la calle, imagínate lo que significaba para él y para lo de su generación, que tampoco era algo muy común, ni siquiera en su generación, de verdad. Era algo que aparecía, pero me recordé de esas declaraciones que él hacía porque no era un hombre creyente. Claro. Entonces, sí, es sumamente dañina porque el pecado es dañino. El pecado daña lo más importante del ser humano, que es su ser interior. Sí. Nosotros habíamos mencionado en el programa anterior un par de textos bíblicos. Queremos mencionar un par más en el día de hoy. Tenemos por delante, por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículos 3 al 5, donde dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Claramente se está hablando de la inmoralidad sexual, de la impureza. Y no hay ninguna sola imagen pornográfica que no sea inmoral y que no sea impura. Esto es importante decirlo. ¿Por qué es importante decirlo? Bueno, porque estaba leyendo precisamente ayer que la noción que tiene el mundo es que si no hay una imagen que tiene claramente un propósito de incitar a las relaciones íntimas, entonces no es pornográfica. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, por eso tú estás viendo una película y te sale cualquier desnudo y entonces ellos dicen, no, eso no es pornografía. Ellos han limitado la pornografía a que tenga la intención específica de incitar a las relaciones íntimas. Pero no. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que un hombre va a ver una imagen de una mujer desnuda y no va a ser incitado de alguna u otra manera? A menos que sea un ser muy particular. Pero peor aún, puede aparecer alguien que te diga, no, pero yo puedo ver una imagen de una mujer desnuda y no me hace nada. Posiblemente eso ocurra con personas que tienen una vida de inmoralidad tan fuerte que han hecho de todo que una simple imagen desnuda no le llama la atención. El punto aquí no es si a ti o a mí o a alguien le llama la atención. El punto principal es que Dios dice que Él creó los órganos genitales del hombre y de la mujer y que los creó con un propósito específico, no solamente para la procreación, sino para el deleite del esposo y la esposa. Fuera de ese contexto, es pecaminoso y por lo tanto dañino. Fíjate qué interesante, dice que el inmoral es idólatra. ¿Cómo así? ¿Cómo que el inmoral es idólatra? Bueno, ¿qué es lo que es la idolatría? La idolatría es la adoración o importantizar o valorar algo por encima de cualquier otra cosa, incluyendo a Dios. Uh-huh. Así es. Entonces, claro que sí, cuando tú ves las estadísticas que tristemente no son muy diferentes entre creyentes e inconversos con respecto a la pornografía y aún en los jóvenes que ven pornografía, eso los atrapa de tal manera que ellos saben que están pecando contra Dios. Sin embargo, dicen ellos, porque no es así, dicen ellos que no pueden dejar de hacerlo. Bueno, eso es una manifestación de idolatría, porque tú estás poniendo como más importante tu satisfacción de curiosidad, tu satisfacción sexual por encima de Dios. Por lo tanto, estás convirtiendo esa relación y ese hecho de ver imágenes, ya sea pornografía suave o dura, los estás convirtiendo en un ídolo. Entonces, claro que es pecaminoso, claro que es dañino. Nosotros vamos al Antiguo Testamento donde los ídolos eran diferentes porque eran imágenes de madera, de bronce, de yeso, de lo que sea. Y nosotros vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento los juicios de Dios sobre su pueblo y aún sobre naciones completas por su idolatría. El hecho de que Dios diera la tierra prometida a los judíos, cuando habitaba gente ahí, no fue sencillamente una arbitrariedad del Señor. No, quita a esa gente y déjame poner a mi pueblo. No, Dios cumplió un doble propósito. Por un lado, cumplir la promesa a los suyos, pero por el otro lado, y Él lo dijo, cumplir juicio sobre esas naciones. ¿Por qué? Porque su maldad había llegado a tal punto que ya era irresistible para Dios. Y eso es algo que es mucho decir, porque dice la Biblia que nuestro Dios es grande en misericordia. ¿Qué llegaron a hacer ellos? Ellos llegaron a sacrificar a sus hijos a ídolos muertos. Ahora nosotros vivimos en otra época y sobre todo en Occidente es más difícil pensar en ese tipo de idolatría de adorar a una imagen. Pero José, la generación que nos ha tocado vivir adora el sexo. Sí, ese es su principal Dios. De verdad que ese es su principal Dios. Ya no hay imagen, ya no hay ídolos físicos hechos por los hombres. No, es
tomar el cuerpo humano y usarlo de una manera más allá de lo que Dios establece. Es igual, Marcos, que un ídolo. La Biblia dice en el libro de Corintios que un ídolo no es nada en el mundo. ¿Y tú sabes por qué? Porque es una composición de materiales divinos. O sea, tomar barro, tomar yeso, tomar oro, tomar bronce, esos son objetos creados por Dios, o sea, metales y elementos hechos por Dios. No hay nada malo con eso. O sea, tú agarras un pedazo de barro y es algo que vino de Dios. Ahora, cuando tú le das forma, no solamente en la parte física, no es el ídolo en la parte física, que Dios está en contra solamente. Es lo que representa en el corazón ese elemento que tú pones, que tú tomas y que tú le atribuyes un poder similar o superior al de Dios. Es de igual manera cuando tú tomas el cuerpo humano y le das un uso que es contrario al de Dios. Es exactamente el mismo proceso de razonamiento y de entendimiento. Un pedazo de barro, tú le das un uso para sustituir a Dios. Un cuerpo humano, tú le das un uso diferente para lo que Dios quiere que se dé. Y como usted y yo sabemos, no importa lo que digan los hombres, todo lo que existe es de Dios y Dios es el que señorea sobre toda su creación. Y Él es el único que conoce lo que es el bien y el mal y es el que nos dice lo que es malo. Y no solamente es malo porque alguien lo pueda decir, es que Dios desde antes de la existencia de todos estos males, ya el Señor sabía que el corazón del hombre era continuo al mal. Es una máquina de inventarse con lo que Dios ha hecho. Recuérdate, Marcos, que en Romanos dice que tomaron los que dejando a Dios, adoraron hasta los animales. O sea, es atribuirle o utilizar lo que Dios ha creado con un fin que vaya contrario a la voluntad de Dios. Ese es el punto. Y mis amados hermanos, usar el cuerpo humano con un fin, el desnudo de un cuerpo humano que está limitado 100% a lo que es la intimidad matrimonial, ya eso de por sí es algo contrario. Y Marcos, lo que más contradictorio hay en este mundo es que aquí y en muchas partes del mundo supuestamente se está luchando por la igualdad entre el hombre y la mujer. Y la mujer se está creyendo que el hombre está defendiéndola. Pero Marcos, la pornografía es una distorsión, es un abuso más a la mujer que al hombre. Así es. Es un abuso más a la mujer que al hombre. El aborto, aunque no es el tema, es un abuso más a la mujer que al hombre. Los hombres están legislando para que la mujer tenga el derecho de dañar su vida, su cuerpo, de ponerlo en peligro. Y las mujeres están diciendo, sí, ese es mi derecho. No, tú no tienes derecho a hacerte daño a ti mismo, ni a hacer daño a una criatura, ni a hacer daño a tus hijos. No tienes ese derecho. Entonces estamos hablando de que esa relación entre la inmoralidad y la idolatría es que cuando usted lee la Biblia y también lee la historia antigua, la idolatría siempre facilitaba la inmoralidad. Siempre. Habían inclusive, y la nación de Israel siguió ese jueguito, de lo que eran en esos templos sagrados de ídolos, prostitución sagrada. Eso es impresionante. Eso para mí siempre ha sido inentendible. Prostitución sagrada. Eso es lo que te muestra, José, es la verdad expresada en Romanos 1. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque la verdad que es una necedad, tú insistir en querer relacionar la prostitución con la adoración a un Dios. Es como solamente una mente dañada por el pecado hace eso. Por eso que cuando te escuché hablar, recordé que alguien ha dicho que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Es que continuamente estamos buscando qué adorar. Marcos, es que la pornografía, que normalmente la pornografía, tú sacas una revista de hombres desnudos,
como habían, y se pueden vender 100. Tú sacas una revista de mujeres desnudas, como habían, y se venden millones. Ujú. Entonces, Aunque eso ha ido cambiando ajá, por precisamente ese énfasis ese énfasis distorsionado en la sexualidad que ha inclusive llevado a las mujeres a comportarse como hombres y a los hombres como mujeres. pero Marcos, exacto, pero sigue siendo, antes de la pausa, sigue siendo, Marcos, una forma de prostituir a la mujer. Así mismo es. Es una prostitución a la mujer. Es una cosificación, es bajar su dignidad. Es tiempo de la pausa, el tema está muy interesante, así que en breve estamos con ustedes. Porque ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva, agradecemos de todo corazón tu ofrenda de amor, la cual hace posible que programas como este continúen en el aire. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con programas como este. José, estábamos hablando antes de la pausa de la prostitución de la mujer, de la cosificación, de rebajar su dignidad, porque definitivamente hay un movimiento que trata de restituir a la mujer el lugar que le corresponde, de igualdad, etc. Y nosotros no estamos en contra de la realidad expresada por las Escrituras, de que la mujer tiene igual valor delante de Dios, igual capacidad, somos iguales en muchas áreas. Sin embargo, la pornografía no es algo que dignifica a la mujer, sino que la convierte en un objeto. Permíteme ir al otro texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos 3 al 5, dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Y qué es la santificación? Él lo explica. Es decir, en parte es la santificación, pero este es el énfasis que quiere dar en este pasaje. Que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, su propia esposa, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Una vez más, está enmarcando las relaciones íntimas dentro del contexto del matrimonio. Si alguien toma este programa por la mitad y nos escucha, puede pensar que estamos en contra de las relaciones íntimas. No. Reiteramos vez tras vez, y tristemente hay creyentes que tienen tabúes y prejuicios. Dios fue el creador de la intimidad sexual y lo hizo como algo hermoso y bello. Simplemente lo colocó en un contexto exclusivo, el contexto del matrimonio. Así que está diciendo aquí, cada uno tenga a su esposa y deléitese en ella y la esposa se deleite en él. Sin embargo, fuera del matrimonio es inmoralidad sexual. Así que definitivamente, José, yo creo que no hay duda, desde el inicio, desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay dudas de que la inmoralidad sexual es un pecado serio y grave delante de Dios. Y tampoco hay duda que todo tipo de pornografía, suave o dura, es también un pecado contra el Señor. Por lo tanto, daña no solamente el alma, sino la vida total de cualquier ser humano. Y queremos ahora puntualizar, para que usted tenga una idea, no solamente comentar, sino puntualizar de qué manera la pornografía, el impacto negativo que causa en los hijos. Marcos, estoy mirando un estudio que comienza con una introducción clara. Y ellos dicen que desde el inicio de la historia de la humanidad, siempre han habido la pornografía, la exposición de desnudos. Cuando tú vas a esas cuevas rupestres, tú encuentras esos dibujos de mujeres desnudas y algunas de sexo explícito. O sea, siempre el hombre ha querido reflejar ese tipo de escenas íntimas, ponerlas a la vista de los demás, como una idea siempre de estimular no a lo bueno, sino a lo malo. Y ese estudio habla de cómo afecta al cerebro de un niño
cuando está expuesto a la pornografía. Le pone porque comienza a distorsionar lo que son sus procesos mentales normales. Se lo distorsiona. No solamente con respecto a lo que es el sexo como tal, pero mira, le puede distorsionar su idea de su valía personal, porque ya tú sabes que en esas imágenes ponen mujeres y hombres con ciertas características que no lo tienen todo el mundo con respecto a sus órganos sexuales y sus órganos físicos. Así que una muchacha que comienza a mirar todo eso y un muchacho, lo primero que comienza es a compararse consigo mismo y no va a encontrar ella que tiene el cuerpo y las características de sus pechos, de sus cuerpo, no lo encuentra igual y va a comenzar a complejarse, va a comenzar a no valorar como Dios le ha hecho, que es lo que llaman la autoestima. Ese es un término que se utiliza, pero el término que nosotros utilizamos es valorar y aceptar como bueno y válido tu cuerpo tal como Dios te lo ha dado, que eso solamente no es, y hacerle pensar que el cuerpo tiene valor si tiene ciertas cualidades físicas que lo hacen atractivo a los demás. Y comienza todo ese proceso de desvalorización porque dice, por eso es que a mí no me enamoran, por eso es que yo no me voy a casar nunca. Inclusive los puede, como ha pasado a algunos, y sobre todo muchachas, que las puede comenzar a inclinar hacia su mismo sexo, porque encuentra mayor aceptación. Uh-huh. Y es una distorsión terrible y le crea unos hábitos y unos procesos mentales que lo hacen adictos. Y como ya hemos dicho en programas pasados, se ha descubierto que la pornografía tiene el mismo poder de adicción que la cocaína. Hermanos, eso no es una afirmación así a la ligera, lo que está diciendo José. Eso es algo que ha sido comprobado. A nivel cerebral, una de las características que la pornografía produce en las personas, y esto incluye a niños y adolescentes y jóvenes, es que se producen descargas de dopamina, generando reacciones intensas. Son muy similares a las descargas que ocurren cuando la persona se hace adicta a sustancias narcóticas. Eso es establecido científicamente, no es un invento, no es algo para asustar. Por eso se empieza a dañar la vida sexual futura de muchos hombres y mujeres, porque empiezan a tener una adicción que luego no va a ser posible sostener con una esposa. Yo he tenido casos, José, y supongo que tú también. Hermanos, estamos hablando ya de algo, estamos hablando ahora de aspectos ya prácticos, ¿verdad? Reales. Estamos hablando de que jóvenes adictos a la pornografía se casan a veces con muchachas vírgenes, hermosas, y antes de un año están teniendo problemas de erección. ¿Por qué? Porque ha visto tanto y tanto, y definitivamente Dios ha hecho al hombre visual. El hombre se excita por los ojos. Cuando una persona no ha visto, no se ha sometido a esta degradación de la sexualidad humana que es la pornografía, y se casa y ve a su mujer por primera vez, óyeme, está listo para tener una relación íntima satisfactoria. Hay otros elementos, pero está listo. Y va a disfrutar eso por años y años y años. Pero ¿qué pasa con estos jóvenes y aún jovencitas? Que están viendo tantas imágenes que cuando se casan, evidentemente la novedad es algo que los excita y que se animan. Pero poco después se acostumbran al cuerpo de su esposa, de su esposo, por más hermosa que esta esposa sea, y sienten que tienen que estar buscando algo para excitarse. Claro, y aparte de producir esa disfunción eréctil, que yo he estado trabajando con una pareja así, Marcos, de menos de 30 años, él, expuesto a eso, los estimula a la masturbación también de una manera
como me dijo un joven, 2 o 3 o 4 veces al día, porque cada vez que se exponen a eso, y llega un momento que distorsiona tanto sus procesos mentales que para ellos poder tener una erección tienen que ver imágenes sucias y pecaminosas. Y eso para la mujer es una ofensa, para la esposa. O sea, no es por mí, ni siquiera es conmigo que tú lo estás haciendo. Tú solamente estás ocupando mi cuerpo, pero en tu mente no es una relación de amor. No desarrolla una relación de amor. Otra cosa que también dicen los estudios es que le puede producir depresión. Claro. Le puede producir depresión. Y eso es algo serio. Y es que hay muchos aspectos en los que usted comienza a buscar ayuda, que este muchacho, que esta muchacha, mira lo que le está pasando, y hasta los mismos psiquiatras y terapeutas y personas donde lo llevan, comienzan a pensar, a preguntarle qué te pasó cuando tú eras pequeño, si fue que alguien te tocó. Comienzan a explorar su pasado y pasan por alto lo de la pornografía. Y si el muchacho o la muchacha lo menciona, dice, no, eso es normal. Exacto. Y no se dan cuenta de que lo que subyace es el daño que le ha causado esto. Otro elemento también que daña muchísimo es que en el adolescente los vuelve violentos sexualmente hablando. En otras palabras, estarían dispuestos, y han habido casos así, de acercarse a sus hermanitas o hermanitos y comenzar a hacer juegos sexuales que después terminan. Yo recuerdo de una parejita de hermanos que ella, mayor que él, como unos 3 años mayor que él, o 2 años, él me dijo que ella se ponía a hacer juegos sexuales con su hermanito de 11 o 12 años. Y él decía, él le decía, yo no quiero eso. Ven que eso no es nada. Se ponían a hacer muchos juegos sexuales. Y ya tú sabes cómo eso distorsiona, Totalmente. afecta, traumatiza a cualquier niño, que tu hermanita esté con esto, esté haciendo esto. O pasa con padrastros, pasa también con tíos, pasa entre primos, que comienzan, cuando salen de ese cuarto con la cabeza llena de esas imágenes sucias, lo que tienen deseo es de hacerlo. Inclusive, los estudios dicen, Marcos, que los adultos casados que están expuestos a la pornografía le quita el deseo de su esposa. Uh-huh. Porque, y es lógico, Marcos, ellos saben que los que están ahí, lo que ellos están viendo son 2 esposos casados con sus anillos y su papel, que dice, mire, nosotros somos casados, vamos a hacer esto delante de ustedes, no nos molestan, a nosotros nos pagan por esto, usted lo puede hacer con su esposa o su esposo. No es verdad. Ellos saben que son personas que no son actores, son personas pagadas. Y eso crea una imagen de que el sexo no es para tu esposa, porque nosotros los seres humanos tenemos muchos condicionamientos, que así somos. Muchísimos condicionamientos que tenemos nosotros en nuestro cerebro, que cualquiera puede distorsionar nuestros procesos naturales y normales. Ahora, si eso tiene ese poder para hacerlo con adultos, imagínese con niños y adolescentes. Sí, no. De verdad, es un daño que puede ser permanente. Si ellos conocen al Señor y se convierten, el Señor restaura y sana. Pero hay cosas que permanecen por la vida entera. Esas imágenes no se van nunca. Esas imágenes siempre están por ahí. Marcos, perdón. No sé, tú me aclararás. Tú me aclararás. Cuando una persona se convierte a Cristo, Cristo le hace nueva criatura. Uh-huh. Pero aquellos elementos con los que acostumbró a su alma, a su mente y a su corazón, toma tiempo para que se liberte de eso. Claro. Toma tiempo. Y eso, ¿sabe por qué le digo eso, hermanos? Porque puede ser que usted haya dicho, yo estoy decepcionado y desanimado porque yo me convertí y yo realmente renuncié a todos mis pecados. Y yo pensé que no iba a tener más lucha con esto. No, yo pensé que no, que ya eso se acabó, que eso terminó ahí, ya. Y ahora yo sigo batallando con eso.
siga batallando porque el Señor libertó su espíritu y su alma. Y como dice la Biblia, el espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero la carne es débil. Pero no es débil solamente porque nuestra carne es débil, sino porque usted la hizo más débil. ¿La alimentó? No. La debilitó a un punto tal, la debilitó, o vamos a usar ese término, ya no fue que la debilitó, sino que fortaleció tanto sus concupiscencias. Exacto. Que ahora para el Señor debilitar y matar eso, que Él lo hace, Él lo hace, pero usted va a tener que luchar mucho en oración, en súplicas y en ruegos, y no cooperar en ninguna manera con eso y buscar estrategias divinas para mantenerla lejos. De manera que si usted en algún momento de su vida, como hijo de Dios, como creyente, ha luchado con eso, por favor, ayude a su hijo para que no pase por lo mismo. Así es. Para que no sufra lo mismo. Así es. Quizás alguien nos está escuchando y está pensando, bueno, ellos hablan así porque son cristianos, pero eso no necesariamente es tan así. Ellos están ligando y están aplicando la Biblia a mí, por ejemplo, que yo no soy creyente. Miren, aún incrédulos, honestos, saben el daño que la pornografía hace. El vicepresidente de la Federación Española de Sociedades de Sexología, que evidentemente debe tener postulados con los que tú y yo no estamos de acuerdo, pero oigan lo que él dice. La disfunción eréctil, la eyaculación precoz y la dificultad para llegar al orgasmo son solo algunas de las posibles consecuencias del consumo intensivo y temprano de la pornografía. Wow, ese dato. O sea, estamos hablando de alguien que no tiene que ver nada con el cristianismo. Está hablando de estadísticas, está hablando de los estudios. Hermanos, la pornografía y otros medios sexualizados pueden afectar negativamente. Y no solamente a los niños, a las niñas y a los niños, ocasionando un daño significativo en sus capacidades para formar relaciones sanas en un futuro. A veces nosotros vemos personas y como pastores nos topamos con hombres que llega un momento que uno siente como esa impotencia porque dice, pero es que no son capaces de tener una relación sana por la forma en que piensan, por la forma en que ven la vida. Muchas veces están dañados porque ellos mismos se han sometido a un consumo intenso de pornografía. ¿Tú has visto a estas personas? Seguro, es una pregunta retórica, claro que las has visto. Estas personas que se convierten y que vienen de una vida desordenada y de consumo de drogas, que a veces uno dice están tostados o están quemados. Tú te das cuenta que son personas inteligentes. Tú te das cuenta que son personas normales. Pero hay allí como un elemento que tú percibes en la conversación que tú sabes que es un daño que ha sido hecho a nivel cerebral, un daño orgánico y real que ha sido hecho por el consumo de drogas. Y Marcos, es irreversible. Exactamente. Es irreversible. Y ya dijimos que los estudios dicen que la pornografía es tan dañina o aditiva como la cocaína. Entonces, si la cocaína produce daños irreversibles en el cerebro, también va a producir la pornografía. Otro aspecto más es que daña considerablemente la vida espiritual. Sí. No es fácil usted después de acostarse o que apaga el televisor o el ordenador, la computadora, el celular, lo que sea, después de ver pornografía, que usted se va a arrodillar a orar de la manera usual que usted lo haría. Es imposible eso, pero también eso afecta al niño. Eso afecta también al adolescente. Lo afecta bastante, lo va a dañar. Lo va a afectar a los niños también en sus estudios. Así es lo que dicen. Su rendimiento escolar lo va a afectar de una manera muy considerable. Entonces estamos hablando de que si usted dice, yo nunca quisiera ver un hijo mío en las drogas, por el daño que hace las drogas, pues mire, de todas las cosas malas, lo único que se ha comparado al daño que produce las drogas es la pornografía. Así es. El tiempo se nos ha ido. Queremos terminar enfatizando, resumiendo, pero enfatizando que la pornografía es una degeneración, es una distorsión de
el diseño maravilloso de Dios de la sexualidad humana y que es sumamente dañina, no solamente para los adultos, sino todavía más para los niños, porque están en formación y crecen con una visión distorsionada que les va a impedir tener relaciones sanas, deleitosas con sus cónyuges cuando se casen. Queridos hermanos y aún amigos que nos escuchan, hagamos lo imposible para evitar que nuestros hijos accedan a la pornografía. ¿Y cuáles son las medidas o qué podemos hacer al respecto? Si el Señor lo permite, ese va a ser el tema de nuestro próximo programa. Gracias por estar con nosotros en una entrega más de su programa Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.